Hola, buenos días amigos del Grupo Nacional Socialista. Bueno, había querido hacer un aporte ayer, pero no me quedó tiempo, tenía mucho trabajo, muchas cosas con, con mis alumnos y entonces pues tuve un poquito de trabajo. Bueno, yo quería hacer un aporte y es que lo quiero exponer al grupo, al foro. Y es, bueno, desde hace unos días atrás, desde hace unas semanas atrás, he mirado y he visto en el grupo y en la mayoría de simpatizantes, digámoslo así, del nacionalsocialismo, mal llamado nazi, como dice algunos de los miembros. Bueno, sea nacionalsocialismo, sea nazi, sea hitleriano, sea guerrerista, sea bélico, lo que se quiera llamar a la persona que sigue el movimiento, pues son nombres, sean reales, sean negativos, sean puestos de una manera moderna o antigua, pues nos referimos casi a lo mismo y la idea es que nos comprendamos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, a la guerrilla de las FARC se le puede llamar guerrilla, se le puede llamar grupo beligerante, se le puede llamar terrorismo, se le puede llamar chusma, se le puede llamar bandoleros, se le puede llamar bandidos. El hecho es que sea que el nombre que se le ponga a ese grupo, eh, que tanto mal le ha hecho, digamos, al país, no cambia en sí la forma y el fondo del grupo como tal. Así que no nos tratemos ofendidos porque llamamos nazi, nacionalsocialismo, hitleriano, bueno, lo que se quiera llamar, un movimiento fascista o un movimiento fascista, como sea, la idea es que vamos al mismo tema. Bueno, yo veo demasiado odio y demasiada estigmatización a los judíos, a los hebreos. Yo pienso que dentro del movimiento de Hitler, el Führer, en su época, lo de los hebreos fue listo, fue una idea de exterminio, de acabar con una raza que cree ser superior, que cree ser, bueno, muchas cosas. Pero tampoco para Hitler fue el foco primordial o principal de su movimiento, fue un exterminio de una raza. El foco principal fue la conquista del mundo, la revolución industrial que él empezó, levantar a un pueblo caído, humillado, ofendido por la Primera Guerra Mundial, mediante la revolución industrial, mediante la renovación intelectual de sus gentes, mediante la filosofía que por medio de sus maestros, de sus profesores, lograba implementar dentro de un sistema educativo moderno para su época dentro de la Alemania. No solamente fue exterminio, es más, el exterminio y la solución final hebrea no fue casi idea de Hitler, fue idea de Himmler. Sí, y él era digamos, el patrocinador principal de esa idea. Hitler la avaló y le pareció correcta, pero para Hitler tenía otros asuntos más primordiales como las armas, la guerra y el dominio de países, la invasión de países para formar un gran imperio. ¿Sí? Pero nos hemos quedado dando vueltas en el mismo odio a los hebreos, a los judíos, que malos, que poderosos, que ricachones, que magnates. Bueno, magnates hay en Estados Unidos, ricachones Donald Trump, por ejemplo, y muchos otros, Henry Ford hace mucho tiempo atrás, Toyota en Japón, los japoneses, los chinos, los americanos, los rusos con su imperio y poder en armas químicas, biológicas, de todo tipo, ¿sí? El poder de los árabes, de Emiratos Árabes con el petróleo es incalculable. Dubái, por ejemplo. Entonces no nos quedemos con que los hebreos tienen plata, que los hebreos tienen dinero, que los judíos, que los judíos y los hebreos. No, ya dejemos el cuento de los hebreos, de los judíos, y vámonos más bien a hablar como de la revolución industrial, de las armas,
de esa armonía y de esa belleza dentro del ejército que, por ejemplo, Hitler implementó, que hasta hoy en día se dice que de los ejércitos más disciplinados y más bien vestidos, más bien decorados, muy bien presentados y muy bien alineados y formados tanto disciplinariamente como bélicamente y con estrategias militares muy atinadas, muy acertadas, fue el ejército implementado por Adolfo Hitler, ¿sí? Pero no sigamos con el cuento de que hebreos, de que matémoslos, que esto y lo otro. Vean, es más, me parece algo curioso con el aporte de un compañero, de un amigo del foro, que vive en cierta ciudad al sur de un país donde estuvo durante 20 30 40 años, ha estado, ahora ya muy poco, ya menos, invadida por palestinos, ¿sí? Yo creo que el compañero del foro que ya sabrán qué compañeros del foro eh, digamos, podrían retomar esta idea y decir, sí, es verdad. Hace 40 años en cierta ciudad del país hay una invasión de palestinos. Invadieron toda la ciudad, ellos dominan el comercio, dominan el calzado, dominan las telas, dominan el textil, dominan todo, ¿sí? Ahora ya hace unos 5 años atrás, 4 años han mermado mucho eso, en un 40%, pero igual dominaron durante mucho tiempo el comercio de esta ciudad. Palestinos, estamos hablando de filisteos, palestinos. Entonces no nos vengamos con que los palestinos pobrecitos, que los palestinos son subyugaditos y que los hebreos son malitos, cuando en los palestinos que nosotros vivimos, los que nosotros vemos hoy en día en nuestros países, en nuestro país, no son judíos ni árabes, son palestinos o son libaneses, ¿sí? Nosotros miramos por ahí miramos una cadena nacional de almacenes llamada Tierra Santa, donde ni siquiera el dueño es judío ni hebreo, es un libanés, ¿sí? Y este libanés toma el nombre de Tierra Santa, que es obviamente Jerusalén, y con eso él pues quiere hacer creer a la gente que es, digamos, un hebreo, un judío o un árabe, si en el caso dado. Podría decirse que porque en Jerusalén hay árabes y hay judíos. Entonces, pero no, es un libanés, es otro cuento. Entonces miremos cómo nosotros a veces empezamos a contradecirnos y a decir que esto y el otro y no tenemos un fundamento específico de darnos cuenta dónde estamos, cómo estamos. Ahora otro punto es, pensemos un momento y hagamos una retrospectiva, nosotros, los miembros del grupo, ¿sí? Y vámonos nosotros con nuestra pinta, o sea, para los que no me entienden, con nuestra fisionomía, con nuestra cara, con nuestro pelo, con nuestros rasgos latinos, indígenas, indios, caucásicos, mulatos, ambos, eh, mestizos, criollos, que somos desde México hasta abajo, hasta Argentina, hasta la Patagonia. ¿Será que si nosotros nos hacemos una retrospectiva y nos transmutamos, nos transportamos y nos teledirigimos hacia 1945, 1940, 1938 y con nuestras ideas o con las ideas que algunos tan fanáticas tienen, nos transportamos hasta allá, hasta esa Alemania? Yo me pregunto, ¿será, será que nos aceptarían? ¿Será que nos aceptarían o nos pelarían o nos mandarían a matar? ¿Será que realmente podríamos calar dentro de esa ideología del Führer de ser blancos, ojos verdes, altos? ¿Sí? ¿Será que sí? Muchachos, preguntémonos. ¿Y será que si de pronto alguno de nosotros del foro, de pronto alguien del foro tenga una discapacidad física de algún tipo, de pronto no mire bien, de pronto no camine bien, de pronto alguna cosa que tenga, ¿será que aún así todavía más podrían aceptarnos dentro del movimiento? Entonces, amigos, es el momento de sacudirnos un poco, no copiar ni extractar ni seguir con lo malo del movimiento, sino más bien mirar, por ejemplo, hoy en día que se habla mucho del emprenderismo, emprendimiento, de crear empresa, de todo ese tipo de cosas,
¿Por qué no extractar el movimiento revolucionario industrial que implementó el Führer? Lo otro, que habrán ricos y poderosos en el mundo, los habrá todo el tiempo. Que los árabes y que los hebreos y los judíos tienen plata y son ricos, bueno, no son todos, serán unos grandes. Y si son dueños de compañías inmensas y de bancos, pues también hay dueños de bancos en Japón, dueños de bancos en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Inglaterra, en toda parte. Y no vamos a quedar con ese cuento y darle todo el tiempo a que son ricos y que son poderosos. Entonces, miren, muchachos, pelear contra el poderío hebreo es como pelear contra el medio ambiente. Cada vez el medio ambiente lo estamos destruyendo, hay más fábricas, hacemos quemas, hacemos esto, por mucha propaganda que pongan, por muchos comerciales que pongan, por muchas campañas, la gente no se concentra y iremos de mal en peor. Que el maltrato animal, que esto y el otro, que así pongan leyes, que pongan, habrá quien los maltrate, todavía siguen habiendo carretilleros que utilizan las zorras o los caballos para jalar y andar cargando como un coche de caballos por las calles, habrán ferias taurinas, habrán corralejas en la costa y seguirá el maltrato animal. Por mucho que nosotros hagamos campañas y pongamos lo que sea, el maltrato animal seguirá y no tendrá fin. La ecología y el medio ambiente y destruir el medio ambiente seguirá y no habrá nada, cada vez más industrias, cada vez más empresas, cada vez más pelear contra cosas, contra que los gringos, que esto y el otro, que son malos, que vamos a acabarlos, que esos gringos, que pues eso ya es un imperio y listo. Somos tercermundistas, desde México hasta abajo somos países del tercer mundo, manipulados, manejados no solamente por hebreos, no solamente por árabes, ni por americanos, ni por ingleses, ni por franceses, sino por todos aquellos que tengan más poder que nosotros. Y nosotros acá en un país suramericano estamos en un intercambio cultural, en un intercambio de comercios con ALCA, con UNASUR, con todo ese poco de organizaciones, medio nos defendemos y tratamos de salir a flote. ¿Por qué, compañeros, por qué, amigos, seguir con las mismas ideas de odios interraciales, xenófobos, cuando, hombre, extractemos esas ideas excelentes del Führer, esas ideas de un hombre impulsador de una revolución industrial, guerrerista, sí, pero bueno, dejemos a un lado ya ciertos temas solo de odio, que no nos llevan a nada, ¿no? No nos lleva absolutamente a nada, odiar a razas y a pueblos ya establecidos. Y por favor, hago hincapié en aquello. Los palestinos han dominado y han subyugado, digámoslo comercialmente, una ciudad de 2 o 3 miembros del foro. Sin embargo, los defienden. Pobrecitos los palestinos. Pero dominaron una ciudad y dejaron y estaban el demás pueblo, los demás miembros de la ciudad relegados a poner un almacencito pequeñito, chiquitico, una cosa insignificante, porque el poder lo tenían los palestinos. Entonces, hay contradicciones, amigos, que debemos empezar como a analizarlas. Este aporte, espero que lo debatamos no con un fanatismo ni con grosería. Creo que muchos se van a tocar, muchos van a decir, no, este tipo no es miembro, este tipo no, hay que sacarlo, porque no, esto y lo otro. Analicemos, amigos, analicemos primero lo que ha dicho, debatámoslo, y bueno, y para eso estamos. Debatir con respeto es aprender un poco más. Gracias.